Acá hicieron una pregunta que puede ser de repente interesante, pero porque dijiste que Caraí era tipo, o sea, tener derecho. Tener derecho a Y lo que dice, se ¿cómo lo que entonces se le dice entonces al hombre? En Ujú. guaraní estaba diciendo. Claro, y es lo que se llama una alteración, una ampliación del campo semántico. La palabra puede tener más de un significado. Te doy otro ejemplo y a la persona que dijo también. Acá dije una vez, voy a usar ese primero y después le voy a contar otro. Cuando yo digo y es agua. Creo que te dije a vos, Alex, si yo te digo eñembo, y es erguirse, estar parado. Y también es planta o árbol, de allí caranda, y guapo, y brunde, y siempre la y al final. En algunos les dije, se perdió por aquello de que no se pudo pronunciar la y, quedó por ya está ahí. Ya te es ya está la palabra. O guayaí, dice la gente, es guayaí. Bueno, ese tipo después quedó se refiere a las personas. Uno dice shera sequipi sherique. Y cuando uno canta el himno nacional guaraní en el coro, dice yo que y eso quiere decir, oye, ¿quieres ella iba? Lo que estamos parados uno al lado del otro. Y es la persona. De allí también la costumbre. Y relaciona esto creo que con Itagua, que hoy decimos Itagua. Y es la persona. La persona que vive en el lugar donde hay piedras. La misma cosa cuando uno dice pea biomogua, pea caguazugua, caguazu igua, y es la persona. Pea bioma, pea ñande taba igua, igua. Ahora decimos tabagua. Al caerla y como eliminar a la persona, taba igua, retan igua. Y la última acepción es curso de agua. De allí que les decía lo de Acaraí, Yatita y todo. Siempre pone, se le agrega, perdón, al concepto del río el nombre del pez o el animal que más abunda en el lugar.